tardes, mis niños, mis niñas. Continuando con el curso de religión, hoy vamos a hablar sobre otra historia. Todo el segundo bimestre hemos estado hablando sobre la vida de muchos personajes del Antiguo Testamento y estamos siguiendo hablando y conociendo sobre nuevos personajes del Antiguo Testamento. Porque la verdad que hay que conocer sobre estos personajes, ya que ellos, con su fidelidad y sobre todo Dios con la fidelidad hacia nosotros, nos han demostrado de que los milagros existen y que solamente cuando uno tiene fe las cosas pasan, ¿no? La semana pasada estuvimos hablando de Jonás, ¿no? Un hombre que fue tragado por una ballena y solamente se lo tragó, o sea, se lo pasó entero, que eso no cabe en ningún pensamiento, ninguna imaginación. Ni siquiera la ballena lo trituró ni nada, se lo tragó entero. ¿Por qué? Porque era Dios el que había mandado esa ballena. ¿Por qué? Porque tenía que darle un escarmiento a Jonás para que obedezca a Dios, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hablar también sobre un personaje en la Biblia que está en el libro de Daniel, el Antiguo Testamento, que habla sobre él mismo, o sea, sobre las situaciones que él pasó por el amor y la fidelidad a Dios. Vamos a hablar sobre el episodio de Daniel y los leones. Daniel era un hombre muy, pero muy creyente a Dios, era un hombre muy bueno, muy honesto, muy trabajador, así como Jod. ¿Se acuerdan de Jod? Que también era un hombre muy honesto, muy recto. En esa época los creyentes en el Dios Todopoderoso y en el único Dios tenían una conversación y una relación directa con Él, ¿no? Entonces ellos oraban mañana, tarde y noche, ellos tenían esa comunión directa con Dios y sabían que ese Dios era el poderoso, Él lo podía todo. Y miren lo que pasó con Jonás y ahora van a enterarse lo que pasó con Daniel. Es una historia un poquito larga, pero le he tratado de resumir para que ustedes lo puedan entender y también van a ver los enlaces que estoy dejando para que puedan ver la historia de Daniel. Bueno, les decía de que Daniel era un hombre creyente, un hombre muy honesto, un hombre muy trabajador. Y ese tipo de hombres en el Antiguo Testamento, en la época antigua, los reyes lo buscaban mucho a ese tipo de hombre. ¿Por qué? Porque eran muy honestos. Entonces ellos se destacaban por su honestidad, por su humildad, su generosidad, su trabajo que daban al 100 por 1000. O sea, no es que se dedicaban solamente a trabajar, sino que también, aparte de trabajar, cumplían su hora, era la honestidad y sobrepasaba ese ahínco de hacer bien las cosas, ¿no? Que todo deberíamos de tener, ¿no? Porque no solamente decir, estoy trabajando y ahí cumplo. No, es hacerlo mucho mejor y esforzarse para hacerlo mejor. Entonces, este tipo de hombres era así Daniel. Y lamentablemente, cuando uno encuentra en un lugar un hombre que se destaca por su honestidad, su trabajo, por la confianza que el rey le tenía, lamentablemente habían personas a su alrededor que le tenían cólera, que estaban muy celosos del trabajo que Daniel hacía. Pero Daniel lo único que hacía es trabajar y hacer lo mejor posible, y siempre él decía de que lo hacía para agradar a su Dios. O sea, él todo lo que hacía lo hacía para que Dios esté contento de lo que él hacía. Entonces todo lo hacía bien, todo lo hacía bien. Bueno, entonces el rey, que en ese tiempo era el rey Darío, le tenía mucha consideración, mucho cariño. ¿Por qué? Porque así, tenía una buena administración. Tanto así que el rey Darío lo nombró ministro en su reino. O sea que él administraba, era un ministro de economía en su reino, porque Daniel era un excelente administrador.
Pero eso provocó a que mucha gente le agarrara más cólera todavía a Daniel. Entonces hubieron unos 3 o 4 hombres del reino que querían de que Daniel se equivocara en algo, provocaban para que Daniel se equivocara, ¿no? Y que el rey Darío le quitara esa responsabilidad y ese cariño, ¿no? Y esa confianza que el rey tenía en él. Pero ellos intentaron muchas cosas y lamentablemente nunca Dios se separó de él y siempre lo protegía a Daniel. Y como Daniel hacía bien las cosas, no había lugar para que estos hombres provocaran a que el rey, ¿no?, dejara de creer o de confiar en Daniel. Hasta que hubo un momento en que ellos se pusieron de acuerdo para decirle algo al rey, ¿no? ¿Y en qué se pusieron de acuerdo? Le dijeron, mi rey, usted es el más grandioso, el más poderoso, usted, todo el mundo en el reino le tiene que dar a usted la pleitesía y no tiene usted que permitir que ningún dios sea mejor que usted y que nadie adore a otro dios sino solamente a usted. Entonces los hombres venían diciéndole eso al rey y el rey escuchaba lo que ellos le decían, ¿no? Entonces el rey le dice, ¿y ustedes qué creen que pueda opinar Daniel sobre esto? Porque él siempre lo tenía en cuenta, a Daniel era uno de sus ministros. Y ellos, como querían de que esto provocara un mal a Daniel, le dijeron, no, ya lo hemos consultado con todos los trabajadores y con toda la gente del reino y Daniel también está de acuerdo. Pero ¿saben por qué lo hicieron? Porque ellos sabían que Daniel solamente adoraba a un solo Dios y al único Dios y al poderoso de todos, que era Dios Jehová, ¿no? El Dios de Israel, del pueblo de Israel. Entonces ellos sabían que si el rey hacía una ley en donde dijera que solamente se le tenía que adorar al rey, lamentablemente Daniel iba a caer en falta, ¿no? Y así fue. El rey puso una ley, hizo una ley en donde estipulaba que todos tenían solamente que adorarlo a él y que estaba prohibido adorar otro tipo de rey. Pero él lo hizo porque estos hombres le confirmaron de que todas las personas que estaban en su reino estaban de acuerdo en que el rey diera esa ley, lo cual era mentira, porque no le habían consultado a Daniel. Daniel en ningún momento iba a aceptar que sea otro Dios para adorar, sino solamente Jehová, el Dios de los ejércitos, ¿verdad? El Dios de Israel. Entonces se dio la ley y Daniel seguía adorando, mañana, tarde y noche él oraba en su lugar sagrado, porque dice la Biblia, dice la palabra que cuando uno ora en Dios, no es necesario hacerlo en público, sino hacerlo en un lugar tranquilo, en un lugar donde usted solamente tenga comunión con Dios. Y eso es lo que hacía Daniel. En las mañanas y en la tarde y en la noche se arrodillaba y adoraba y hablaba con su Dios, ¿no? Con nuestro Dios. Y así fue que los trabajadores fueron a decirle al rey Darío lo que estaba haciendo Daniel, que no estaba obedeciendo con lo que él había estipulado, que solamente se adoraba al rey Darío, ¿no? Y el rey se sintió mal porque dijo, ¿cómo? Daniel no está obedeciendo si él estaba de acuerdo con esta ley. Llámenlo, ¿no? Entonces lo fueron a llamar a Daniel, pero ellos ya tenían en mente a que Daniel, el castigo de que la persona no obedeciera, o sea, si la persona no obedecía en solamente adorar al rey, iba a
ser metido en el foso de los leones, ¿no? Que había como una fosa donde había muchos leones, entonces lo metían a él y ahí ¿qué hacen los leones? Se lo comen, ¿no? Se lo comen. Entonces ese era el castigo, ¿no? Un castigo de muerte. Entonces el rey se sintió mal porque el rey lo quería a Daniel y también le tenía mucha confianza y sintió de que Daniel lo había defraudado. Entonces trajeron a Daniel y el rey Darío le dice, Daniel, tú me has defraudado, ¿por qué no has obedecido la ley que he dado? Entonces Daniel le contesta, mi rey, yo lo respeto, pero no lo venero. Yo sé la autoridad que es usted, pero yo solamente voy a adorar a mi único Dios, al Dios de Israel, a Dios de los ejércitos, a Jehová. No voy a adorar a ningún otro Dios. Entonces el rey Darío le dice, bueno, yo lamento, me duele mucho hacer esto, pero ya esta ley está dada y tengo que hacer valer esa autoridad, ¿no? Él tenía que hacerlo, aunque no quería el rey Darío hacerlo, tenía que hacerlo porque todo el mundo estaba pendiente de lo que iba a hacer con Daniel. Entonces mandó a los guardias a que echaran a Daniel a la fosa de los leones, ¿no? Y le dice el rey a Daniel, espero que tu Dios te salve, que a ese Dios que tú adoras te salve. Y así fue. Entonces el rey, como se sentía tan mal, mandó en la noche a que lo metan a Daniel en el foso de los leones y no podía dormir el rey, no podía dormir esperando el amanecer para ver qué había pasado con Daniel. Él tenía la esperanza de que el Dios de Daniel lo salvara, lo protegiera, ¿no? Pero mientras tanto los demás que provocaron que los que tenían envidia de Daniel decían, él ya está muerto, él no va a sobrevivir, ya nos hemos liberado de Daniel. Ellos decían eso y estaban contentos porque decían, ya va a morir, ya murió, ¿no? Pero no fue así. En la mañana siguiente, cuando fueron a ver la fosa donde lo habían metido a Daniel adentro de los leones, porque esos leones estaban hambrientos, Dios mandó un ángel. ¿Saben lo que hizo Daniel cuando fue echado a esa fosa de los leones? Se arrodilló y oró y le dijo, Señor, que se haga solo tu voluntad, que se haga solo tu voluntad. Yo confío en ti, confío en tu fidelidad, sé de que tú vas a hacer que ellos no me hagan daño. Y así fue, Dios mandó un ángel a cerrar la boca de todos los leones y no le hicieron daño a Daniel. Miren el milagro, miren la fidelidad de Dios cuando uno tiene esa fe, esa confianza en un Dios todopoderoso, el único y verdadero Dios que hace milagros. Qué hermoso que Dios ante esa situación vio que Daniel estaba en peligro y demostró al mundo entero de que a sus hijos que creen en él, nadie les hace daño. Él cerró la boca de los leones y al día siguiente, cuando el rey Darío dijo, ahora sí, corran esa piedra, porque tapaban la piedra de esa fosa, tapaban con una piedra grande para que no salga ni los leones ni la persona que ya estaba prácticamente dada como muerta, ¿no? Entonces abrieron y el rey Darío dijo, Daniel, o sea, gritó, ¿no? Para ver si estaba vivo. Daniel, si estás vivo, ahora quiero escucharte, le dice, ¿no? Y Daniel le dijo, sí, estoy vivo. Mi Dios mandó un ángel y cerró la boca de los leones. Sí, estoy vivo. Y el rey Darío lo abrazó y dijo, desde ahora se adorará a tu Dios, porque tu Dios ha demostrado el poder que tiene.
Miren lo que provocó solamente una acción, ¿no? Desde esa época, el rey estableció una ley en donde solo se adoraba al rey de Daniel, al rey de Israel, a Jehová, al rey de los ejércitos. Y así fue. Miren el amor de Dios, su fidelidad de Dios ante nosotros. Nosotros nunca debemos dejar creer en el único Dios, porque Él es poderoso. En todo tiempo es poderoso. Así que bueno, ustedes van a tener unas actividades por hacer, unas preguntas por contestar, como por ejemplo, ¿qué pasaba con los hombres que oraban a otro Dios que no sea el rey? O sea, eso fue ¿qué es lo que pasaba? Eran echados a la fosa de los leones, ¿no? Lo que había ordenado el rey Darío. ¿Daniel obedeció esa ley o solo oraba a Dios? Daniel solo oraba a Dios, ¿verdad? No obedeció esa ley, porque él decía, yo solamente oro a mi único Dios, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó cuando el rey se enteró de la desobediencia de Daniel? Lamentablemente tuvo que hacer cumplir la ley y llevarlo a la fosa de los leones para que se lo comieran, ¿verdad? Entonces, y después, ¿qué enseñanza nos deja la historia de Daniel? La fidelidad a un solo Dios, la fe y saber de que todo pasa por algo, ¿no? Todo pasa por algo y que estamos nosotros en las manos de Dios siempre, siempre, siempre. Él siempre va a mandar un ángel a que nos proteja, un ángel que con su presencia ese ángel nos va a decir, aquí estoy, no te preocupes, que todo va a salir bien, yo estoy contigo. Eso es lo que nos dice siempre nuestro Dios, ¿no? El Dios de Israel, el que todo lo puede. Bueno, mis niños tienen esta clase para poder hacer. Aquí está Daniel, ¿no? Con los leones, intacto, los leones estaban totalmente mansitos y Daniel sin ningún rasguño. Ese es nuestro Dios, el poderoso, ¿verdad? Así que mis niños, nos vemos mañana en el curso de matemática y a desarrollar la tarea de religión. Bendiciones.